eso. Bien. Bueno, buenas tardes, Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mónica querida, ¿cómo estás vos? Yo muy bien. En Bueno, este contexto a veces da pudor decirlo, pero muy preocupada por muchas razones, pero en lo personal no soy indiferente, pero haciendo muchas cosas. no, bueno, de eso, porque la verdad, vamos a hablar del Bonaparte, porque tenés una historia ahí y sos responsable de esa historia, por suerte, y de que se llame Laura Bonaparte también. Pero ¿qué estás haciendo en Ujú. provincia en este momento? Porque No estoy en cuéntanos. provincia de Buenos Aires, estoy trabajando desde la fundación que hace varios años abrimos con un centro de asistencia en la Villa 3, acá en Cava, y un Ajá. centro terapéutico en Rosario. Y sí estoy trabajando en la Universidad de Rosario hace muchos años ya, la Universidad de San Martín, en la cátedra que había creado Zaffaroni Ajá. sobre las prácticas en consumos problemáticos. Y soy docente de la maestría en la que yo misma me formé. Bueno, la Así segunda que parte de los estudiantes, sí que te tenemos como docente también en la primera parte, con la sí, lucha de así los es, docentes. Bueno, con la lucha por la universidad pública. exactamente. A ver, vamos a empezar con el Laura Bonaparte. Se han Dime. hecho en tu gestión, y yo soy testigo, se hicieron muchos cambios en el Laura Bonaparte, ahora llamado Laura Bonaparte, que también fue toda una lucha que se llamara Laura Bonaparte en homenaje de. ¿Cuál es la situación hoy de Laura Bonaparte? Porque nosotros recibimos muchas, ahora nos contarás cómo era cuando lo recibiste, pero hoy recibimos muchas noticias y todas contradictorias. Entonces, por eso te quería preguntar a vos, ¿qué es lo que se sabe hoy del Bonaparte? ¿Se siguen atendiendo los pacientes fueron derivados? ¿Cómo está hoy el Laura Bonaparte? Se siguen atendiendo los pacientes, mis ex compañeros del hospital, profesionales de excelencia siguen atendiendo desde demanda espontánea, la guardia, internación, consultorios externos, hospital de día, el abordaje territorial, la casa que está en Zabaleta, digo, todo lo que se creó en la primera gestión, la de la gran transformación del Mm, ex Senarizo, que era Centro Nacional de Reeducación, ujú, a el Hospital Laura Bonaparte, Hospital Nacional en red, que no es poca cosa, porque era generar un lugar de implementación de la ley de salud mental, eh, y desde esa perspectiva convertirlo a ser hospital nacional en referencia. Por eso siguen todos los dispositivos, sigue todo lo que se armó ahí del área de formación en relación a los cursos, a las supervisiones, a las conferencias. Bueno, ahora la semana próxima son las jornadas del hospital, que se crearon justamente en el 2013 con esa gestión de gran transformación. Sigue funcionando el jardín maternal sí, eso me que acuerdo. eh, estaba previsto en el primer plan estratégico, pero al irme del hospital se abandonó la obra y cuando volví en el 2020 la retomamos y se inauguró ese jardín, que le pusimos Jardín de los Abrazos, porque cuando trabajé en Madres de Plaza de Mayo, habíamos hecho ahí en el Elefante Blanco un jardín de los abrazos que lamentablemente después fue tirado abajo en la gestión de la Reta, cuando hicieron ahí otra obra y tiraron abajo todo el Elefante Blanco y no se repuso un jardín maternal. Así que en honor a eso le pusimos Jardín de los Abrazos a, al jardín del hospital. Y el centro cultural, Mm. o sea que quedó en pie en la segunda gestión todo el plan inicial, con, por supuesto, con algunas cuestiones en clave de la época que fuimos modificando, pero todo sigue funcionando con el compromiso de siempre de los administrativos que son maravillosos, de el equipo de mantenimiento que hace un trabajo de excelencia, porque también en pandemia se han puesto al hombro todo lo que había que hacer en el hospital. Los choferes, digo, el proceso de transformación del ex Senareso en Hospital Nacional de Red
se fue consolidando en armar equipo, en ser un colectivo que piensa de una manera la salud mental, que piensa de una manera la salud y que entiende que todos son importantes dentro de un dispositivo de salud. Digamos que se armó una red interna, digamos, con los choferes, con los administrativos, una red adentro y una red afuera, una continuación de la red vendría a ser. Sí, porque además ahí, que ustedes lo deben haber visto el día que se tomó el hospital, ante la notificación que dio la gestión actual, se hizo una olla de comida donde fue a cocinar gente de organizaciones sociales con las que se armó red comunitaria. O sea, el tema de la red de que se trabajó en red comunitaria con distintas organizaciones sociales del territorio, porque en eso también se caracterizó esa gran transformación. Salir a trabajar y poner a disponibilidad el hospital ahí donde hacía falta, haciendo red con los comedores, con los curavilleros, con la pastora, con distintas organizaciones sociales, y ahí se armó una gran red, así como una red asistencial con distintos efectores de salud territoriales, ¿sí? O sea, cercanos al hospital, así como una red a nivel nacional a través de la tecnología. Cuando se armó el cibersalud, posibilitó armar una red con distintos efectores. Por eso fue una movida tan importante donde de distintos actores de distintas provincias rápidamente se solidarizaron porque trabajan con el hospital todo el tiempo. El hospital posibilita no solamente esos espacios de formación, sino que posibilita ateneos clínicos, supervisiones, lo que se llama esa segunda opinión. O sea, nosotros hemos trabajado lo que era segunda opinión desde la primera gestión, desde la gestión del 2013 al 2015, donde equipos que están muy solos en determinados lugares del país podían consultar a través del cibersalud y también del 0800 ante determinadas presentaciones que tenían dudas, que tenían la necesidad de consultar lo que nosotros llamamos con equipo empleado, ¿no? Y la verdad es que todo sigue funcionando porque una de las cuestiones que tienen claro los trabajadores del hospital es que más allá de las mentiras que digan en relación a su trabajo, defienden el hospital trabajando, siguiendo cuidando a quienes los necesitan. Así que si me preguntan cómo está el hospital, dolido por las injurias y con el compromiso súper sostenido de defender desde la práctica todo el trabajo que se viene realizando, porque si hay algo que en estos tiempos donde quieren hacer que el otro no exista, ahí se construye un otro desde lo social que da respuestas. Injurias, ¿no? Es esa palabra. Marcelo, ¿le querés hacer una pregunta a Edith? Sí. Aparte, Edith se tuvo que ir y después volvió. Así como que es una militante fiel, volvió para seguir y seguir trabajando. En realidad no se fue, se quedó. Sí, siempre están, razón, sí, siempre están. Quienes militan siempre y quienes tienen su presencia nunca se van. Bueno, mi pregunta tiene que ver con los recursos, ¿no? Porque, bueno, si bien el compromiso profesional, el compromiso administrativo y un poco el de todo el equipo de salud es muy bueno y están comprometidos, quería preguntar con aquellos recursos materiales o aquellos insumos que el hospital sí necesita, si en este momento, digamos, están siendo aportados por la nación o cómo se maneja eso. En principio todo se sigue sosteniendo, el problema es esta decisión de quitar esos recursos, porque pensá que el hospital sostiene, por ejemplo, la medicación y acá es todo un tema, porque nosotros trabajamos en las dos oportunidades que estuve en el hospital, se armó una comisión interdisciplinaria sobre medicamentos e insumos. Entonces, se hicieron vademecum acordes a las necesidades y buscando lo que es la tecnología de punta en medicación. A veces pasa que muchos
hospitales con bajos recursos que dan alguna medicación, no usan la medicación de punta y usan medicaciones más antiguas y más económicas. El hospital se ha caracterizado por dar la mejor prestación y estar desde esa perspectiva de un equipo interdisciplinario, buscando cuáles son las mejores, porque en psicotrópicos en realidad cuando se tiene que trabajar con ese tipo de medicación es importante estar actualizado, buscar cuáles son las mejores, justamente porque si no hay muchas cuestiones adversas. Entonces, hasta ahora están pudiendo seguir sosteniéndolo, obviamente con los salarios prácticamente congelados. Claro. Pero como decía, a mí me emocionaba escucharles cuando los veía por televisión, a un psiquiatra que lo reporteaban, decía, acá no estamos ahora luchando por nuestros salarios, estamos luchando por seguir dando una prestación, estamos luchando por seguir dando la respuesta que se necesita, porque no hay otros lugares que den esta respuesta. Entonces, es preocupante lo que puede venir, es esto, porque esta propuesta que hacen ustedes recordarán que en la década del 90, en el gobierno de Menem, lo digo entrecomillados, provincializaron hospitales y escuelas nacionales. Tiene el recurso económico, eso es una manera de vaciar la salud pública y la educación pública, porque las provincias tienen menos recursos que el Estado Nacional, que es el que más recauda. Entonces, esta idea de que sostienen, y que lo deben haber escuchado al vocero o al jefe de gabinete plantearlo, de que le corresponde a las provincias hacerse cargo, las provincias sin el recurso económico es muy difícil que puedan sostener hospitales de alta complejidad como los que tiene Nación. La verdad es esa. Y eso sí preocupa, y debería preocupar mucho, porque la salud o es un derecho o es una cuestión de mercado y entonces aparece como un gran gasto, ¿no? Y me parece que estamos en esa instancia, donde esta me parece que es la gran cuestión a seguir discutiendo. Si es un derecho, el Estado Nacional debería garantizarlo. No tendría que estar en juego en absoluto el recurso económico que es necesario poner para sostenerlo. Es muy importante, Edith, lo que decías de que es uno de los únicos, de los tantos, pero de los únicos que tienen todo un tratamiento en relación a la salud mental o a las adicciones, muy diferente a lo que puede tener un lugar privado, dinero mediante, y de igual, digamos, de igual, no es de igual calidad, pero muy diferente, porque es como que el sujeto se lo abarca en red y desde distintas disciplinas, y eso es muy importante, no se da en todos los hospitales, ni aún en los ni aún en los hospitales de salud mental, esta cuestión de de la musicoterapia, bueno, el jardín maternal, es decir, pensar en la integridad del sujeto, en sus derechos y en la integridad del sujeto. Y lo intersectorial, porque los problemas, digamos, nosotros hemos sostenido siempre que la salud mental es transversal y tiene que estar pensada en todas las políticas. Por lo tanto, hay una parte asistencial que puede tener salud o de promoción de salud o preventivo, pero después tiene que ser un abordaje integral. Entonces, hay una mirada en relación a no diagnósticos, sino historias de vida. Y acá hay algunas cuestiones que son para diferenciar de lo que se trabaja ahí a veces algunas propuestas. Desde el hospital no hablamos de casos interesantes. El otro no es objeto de nuestra práctica. El otro es alguien que tiene derecho, que tiene historia, que tiene una cara, que tiene un entorno, que tiene una trayectoria de vida, que sufre y que requiere de lo que sabemos hacer para aliviar algo de ese padecimiento. Y entonces hay una postura que tiene que ver con una posición ética de responsabilidad en relación al padecimiento del otro. Por lo tanto, entender que salud mental es una línea de cuidado y que
hay algunos conceptos que hemos puesto en juego, o sea, le hemos dado carnadura, como el de disponibilidad, saliendo ahí a trabajar con ranchadas de pibes que están en situación de calle, de pasillo, con consumo y que no se iban a acercar al hospital, sacar el consultorio móvil, abrir un dispositivo en la Villa Zabaleta, estar en red trabajando con los distintos, o sea, algo que nos enseñó Florian Ferrer hace mucho sobre la atención progresiva, saber que hay consultorios externos para trabajar, para salud integral, para hacer laboratorio, odontología, clínica en general, tener hospital de día si hace falta algo más intensivo, tener la posibilidad de generar la accesibilidad desde lo que es demanda espontánea, porque sabemos que si alguien se acerca y no hay un equipo que lo reciba, que lo escuche por primera vez una vez que llegó, y se le da un turno programado para dentro de mucho tiempo. Se pierde. Hay gente que se pierde. El que puede venir y hacer agenda es el que está en mejores condiciones. Tener internación. Nosotros pensamos la internación y lo llamamos así, cuidados de la urgencia subjetiva. O sea, está pensado desde el cuidado, ¿sí? Y entendiendo una terapéutica de 24 horas, no como un dispositivo de control social. No internamos para controlar, internamos para una terapéutica, para dar un tratamiento. Y entonces en eso yo creo que hay cuestiones virtuosas de cómo se piensa la clínica desde el hospital, que es poco encontrable en otros lugares. La verdad es eso. Por eso se había convertido en un hospital de referencia para distintos dispositivos de distintos lugares del país. Sí, eso que acabas de describir es acompañar a alguien en un viaje propio interno, con sus propias fantasmas, y después que no implique internar, quedar adentro, tener que dejar su vida por, digamos, acompañarlo en su sufrimiento, que esto me parece que es lo que a veces se pierde de vista en muchos lugares, ¿no? Que el que acude está sufriendo, entonces que cuando uno sufre y tiene tal dolor psíquico, espiritual, no es un número que puede esperar 2 meses o que tiene el número 15 y a la cola. Es un sujeto, es un ser humano que está sufriendo. Así que bueno. Y que todos somos distintos y no necesitamos las mismas cosas. A veces se piensan en los servicios como para todos es igual, ¿sí? Entonces, acá lo que se creó es una manera de entender la singularidad. O sea, somos sujetos sociales e históricos, y esto también es una manera de pensar al otro, porque no hay una práctica que no sea político-epistémica, de cómo uno piensa al otro. Ahora bien, somos todos únicos, por lo tanto, pensar el dispositivo de la clínica en relación a la singularidad, a lo que el otro necesita. Entonces puede pasar que alguien esté necesitando una internación de día o una internación de noche y salir a trabajar y tener determinado digo, es único. Entonces en la clínica es pensar cuál es el sentido de la intervención. ¿Sí? Y bueno, en esto que vos decís... No, te escucho, sí. No, decía esto, que cuando uno piensa en una internación como un momento de un tratamiento, es un momento. Es un momento. ¿Sí? Y en el mismo momento que uno está internando, está pensando cómo va a ser la externación. Sí. Entonces, en eso no hay un abordaje asilar, tutelar, ¿sí? Sino un abordaje de derechos, de cuidados. Sí. Bueno, Edith, lo que estaba por decirte es, tenemos que dejar acá el reportaje. Te agradecemos muchísimo tu paciencia de esperar. Están los estudiantes esperando del otro lado. Genial, buenísimo. Sí, quiero estudiantes, quiero todo el tiempo que estén los estudiantes en todos lados. Así que por otro lado lo están, no es que yo lo quiera, sino que lo están. Así que te dejo un fuerte y cálido abrazo. Un café algún día vamos a tomar en algún momento. Por favor, porque aparte te puse a trabajar soy de hacer esas cosas. Te puse a trabajar en la provincia de Buenos Aires sin pedirle permiso a nadie. O sea, te puse en salud de la provincia. Me había olvidado el tema de la fundación, sinceramente, pero sí, tenemos que tomar un cafecito, así me pongo al día.
nos ponemos al día. Bueno, te dejo un fuerte abrazo y cariños a todo el Laura Bonaparte, donde hay muchos colegas, amigos míos que están trabajando. Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio. Bueno, gracias a vos. Bueno, ahora viene el segundo bloque. Sí, ahora viene... Me gustan los estudiantes. Me gustan los sí, estudiantes. Una hermosa canción de Violeta Parra.